bendiga a todos los hermanos. Espero que estén todos pasando bien. Nosotros estamos en esta tarde, estamos con la familia en este lugar maravilloso y decidimos grabar este programa en este lugar que siempre venimos, ¿verdad? Tomar mate, orar, buscar la presencia de Dios, charlar. Es bueno sacar un momento, ¿verdad? Con la familia en lugares maravillosos que tenemos en la ciudad de Rivera como este. Estamos un viernes más con un programa grabado. Aquellos que saben, por problemas de trabajo, siempre tenemos un viernes en vivo y otro grabado. Más bien WhatsApp siempre está a las órdenes, hermano, de todos aquellos que necesitan, que quieren sacar una duda, aquellos que necesitan una visita tal vez. Nosotros siempre estamos a la orden y siempre haciendo lo que Dios nos mandó, ir, hacer discípulos, predicar la palabra. Y sabemos que siempre estamos enfatizando en este programa, ¿verdad? Este programa es familiar y nosotros creemos que todos nosotros juntos, trabajando en armonía, en un mismo espíritu, nosotros podemos llegar mucho más lejos. Hermano, mi WhatsApp más 598 93 71 45 40 siempre está a las órdenes, hermano. Entonces, usted que quiera mandar un mensaje, mandar algo, diciendo algo para nosotros, ¿verdad? Que estamos haciendo un esfuerzo. Usted que está quedando con alguna duda sobre el Sermón del Monte, estamos a las órdenes para responderlo. Para empezar, hermano, vamos a orar rápidamente para nosotros entrar en el tema de hoy. Estuvimos hablando el viernes pasado algo sobre el Sermón del Monte y la oración, ¿verdad? Y ahora vamos a seguir. Señor, en este momento nos ponemos en tu presencia, agradeciendo, Señor, por la oportunidad de este programa. Queremos, Señor, que tú nos ayudes, nos des conocimiento, sabiduría, nos des revelación, Señor, para que sigamos adelante y que continuemos en tu presencia firmes, buscando más de ti, Señor. Te agradecemos por todo lo que ha hecho, por lo que va a hacer y entregamos todo en tus manos. Bendice la vida de mis hermanos que están en la escucha, Señor, y que podamos cada día más vencer en tu nombre, Señor. Gracias te damos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, quería rápidamente empezar leyendo ahí en Mateo capítulo 6. Estuvimos haciendo algún resumen para hablar, porque hay tanto para hablar de este tema. Y nosotros queríamos no extender mucho, ¿verdad? Ir hablando paso a paso suave, pero con algo, un pensamiento firme, un pensamiento que quede claro. Nosotros en el programa pasado, hermano, estuvimos hablando del verso 9 del capítulo 6, que dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Verdad? Hablamos del significado de Padre. Hablamos de la palabra aramea, Abba, y la palabra griega, papito. Y estuvimos hablando de cómo esa palabra en arameo, Abba, papito, es tan fuerte y tan llamativa. Ya en el griego padre, del griego pater, ya no es tan hace tanto énfasis como la palabra aramea, una palabra cariñosa, de relación, de intimidad, ¿verdad? Y nosotros estuvimos hablando sobre la paternidad, lo que realmente llama la atención en la oración del Padre Nuestro. Un ejemplo de oración, un modelo de oración que Jesús nos dejó, es que empieza con la paternidad, hermano, y sigue con la santidad de Dios. Entonces nosotros empezamos a formar una idea, ¿verdad?, de que nuestro Padre es santo, 3 veces santo, ¿verdad? Estuvimos hablando de la santidad el programa pasado y hablamos de tres formas de santificar a Dios, ¿verdad? Saber, tener el conocimiento, entender al Padre. También tener una conciencia que el Padre está presente. Esto es muy importante, hermano. Nosotros comprender, nosotros entender a Dios y saber que nuestro Dios está presente. Nuestro Padre siempre está ahí. Muchas veces, ¿verdad? Nosotros nos quejamos de las cosas que nos pasan, de las luchas y de las dificultades. Y parece que nos olvidamos que nuestro Padre está ahí en la lucha y la dificultad. Bien, pero ¿por qué nuestro Padre permite que nosotros estemos en una situación de esa, verdad? Es que muchas veces no es que Dios le gusta que nosotros pasemos por dificultad, pero es el mejor camino para nosotros aprender y madurar, ¿verdad? Nosotros también somos padres y muchas veces tenemos que disciplinar a nuestros hijos
y corregirlo. También Dios también tiene esa forma de llevarnos al camino, de llevarnos a la transformación. Un día había un grupo de turistas paseando en Israel y estaban mirando ahí un pastor de ovejas conduciendo las ovejas, y una oveja salió del camino y él fue y quebró la pata de la oveja, y esto llamó mucha la atención de los turistas que iban en un vehículo mirando, turistas que iban mirando Israel, y uno de ellos pidió para parar y se bajó y le preguntó por qué quebró la pata de la ovejita, y él dijo que él quebró, pero él también la iba a curar. El problema es que la oveja, cuando se descarrea, ella carga muchos con ella, ¿verdad? Ella carga muchos al camino. Entonces es una forma de disciplinar. Y el hombre agarró a aquella oveja con la pata quebrada, la puso sobre sus hombros y la cargó. Seguramente después aquel hombre la curó y la trajo de nuevo, pero fue una forma del animal aprender, ¿verdad? Nosotros cuando miramos Jesús, y uno de las herramientas del pastor, ¿verdad?, es el cayado. Y el cayado es una forma también de golpear las ovejas y entrar al camino. Muchas veces, hermanos, somos duros de raciocinio, somos duros de comprensión. Y cuando nosotros vamos a orar, nosotros tenemos que entender que las luchas y las dificultades que nosotros estamos pasando, muchas veces nos quedamos quejando, llorando y cuestionando a Dios. No, tenemos que entender que nuestro Padre está presente y que nuestro Padre está utilizando un método que aunque nosotros no entendamos, es para que nosotros estemos mejor delante de Él y que nosotros podamos usufructuar de beneficios que en la inmadurez nosotros no conseguimos, ¿verdad? Como dones, nuestros dones madurar, nosotros tenemos que estar maduros para usarlos. Y muchas veces Dios quiere darnos cosas, no solo espirituales, sino permitir logros materiales. Pero si nosotros somos inmaduros para usar eso, realmente eso va a ser más mal que bien, ¿verdad? La realidad es ahí, cuántos cuando son, vamos a decir así, pobres, son humildes, pero cuando compran un auto, tienen una buena casa, un buen trabajo, un buen salario, ya se creen que son mejor que los hermanos. O cuando tienen una oportunidad en el púlpito, ¿verdad? O Dios les dio un conocimiento sobre la palabra de Dios, ya se creen mejor. Bueno, todo eso afecta nuestra oración. Todo eso afecta. Nosotros tenemos que entender que Romanos 12:1 dice que el culto debe ser con orden y racional, con raciocinio. La oración, nosotros hablamos en el programa pasado, que la oración no fue ejercida, no fue creada por Dios como una herramienta para nosotros pedir, argumentar con Dios, sino la oración es un vehículo de relación con Dios, ¿verdad? La oración es un vehículo de relación con el Padre. Por eso nosotros vemos acá beneficios en el Padre nuestro, que nosotros vemos Dios en la oración revelándose Padre, después santificado sea tu nombre. Y nosotros entramos a entender cómo nosotros empezamos a través de la oración a vivir en su reino, que vamos a tocar ahora. Pero también hay una providencia cuando entra y dice, danos el pan de cada día. Pero también hay una fuerza a través del Espíritu dentro de nosotros en la oración, que Él nos enseña a perdonar, a perdonar. Nosotros podemos ver en el verso 12, mire, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El pecado está en nosotros, hermano. Nosotros no somos personas que por sí propio en la carne sabemos perdonar, ¿verdad? Está hablando mucho del pecado ahí, hermano. Y cómo la providencia de ese Padre que entra y que nos da el pan de cada día, el alimento, mire cómo le estoy adelantando, el alimento diario para que nuestra carne sobreviva. También Él sabe que nosotros tenemos una vida eterna para entrar, y en la vida eterna no se puede entrar lleno de rancor, lleno de odio, lleno de pecado, ¿verdad? Porque eso afectaría. No vamos a apurarse, hermano. Yo a veces me apuro porque me gusta realmente la Biblia y me gusta hablar de la palabra de Dios. Pero quería hablar un poco ahí en el final del verso 9, hermano. Dice así, santificado sea tu nombre. Y también nosotros hablamos que el tercer paso de la santificación de nosotros
santificar a Dios. Nosotros hablamos que es a través de nuestras vidas. Nosotros santificamos a Dios cuando nosotros lo conocemos, cuando lo entendemos, cuando ponemos la fe. Nosotros santificamos cuando entendemos que Dios está presente siempre, en todo el momento de nuestras vidas. Y también lo santificamos cuando nuestras vidas dan fruto. Por eso nosotros hablamos de Juan capítulo 15. Jesús dice, permaneced en mí, yo permaneceré en ustedes y ustedes darán muchos frutos. Entonces, la permanencia en Dios para glorificar a Dios y mostrar que Dios y usted tienen una relación y que usted es hijo de Dios. Es hijo de Dios, no es una creación como está en Juan capítulo 1, verso 12, que todos fuimos creados. Bueno, todos somos creados por Dios, pero unos son hijos y otros no, son solo creación. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los creados por Dios y los que son hijos de Dios? Son sus frutos. También sabemos que dice la Biblia que por los frutos os conoceréis. Entonces es importante la madurez que nosotros venimos hablando a través de una oración bien hecha. Nosotros sabemos que Hebreos 5:13 dice que la leche es para los que son inexpertos en la palabra. En el verso 14 de Hebreos 5 dice que los sólidos de Dios es para los que están maduros en la fe, los que saben discernir. Entonces los hijos tienen que madurecer. Porque un hijo que no crece, que no se desenvuelve, es enfermo. Y la enfermedad, cuando nosotros no somos hijos de Dios, está en el espíritu, no en la carne. No, en el espíritu. Porque el que le adora debe adorar en espíritu y en verdad. Entonces nosotros vamos entendiendo ahí la santificación. También que con nuestras vidas nosotros santificamos, porque dice así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificados. Dios es santo. Dios es 3 veces santo. Y sus hijos, cuando empiezan a recibir la paternidad, también se tornan santos. Bien, hermano Pablo, pero yo cometo errores y pecados. Yo también, hermano. Pero la sangre de Cristo, que murió por los hijos, porque Cristo no murió por todo el mundo. Una equivocación muy grande es que Cristo derramó la sangre por todo el mundo. No, nosotros hablamos y dimos un estudio en programas pasados cuando hablamos de Jesucristo, hablamos que Jesús no murió por todos, murió por sus hijos, Él derramó la sangre por sus hijos. Entonces eso es importante enfatizar. Pero también dice, santificado sea tu nombre. La verdad, hermanos, es que en la Biblia nosotros vemos muchos nombres de Dios. Jehová Shalom, Dios de paz, Dios Eyón, el Dios altísimo, Olán, el Dios eterno, El Shaddai, el Todopoderoso, Jehová Jireh, el Señor proveerá. Nosotros, Jehová Nisí, Jehová Tedesquén, nosotros podemos hablar una gama, ¿verdad?, de nombres acá. ¿Y por qué estamos hablando esos nombres y enfatizando? Porque realmente nosotros cuando miramos Salmos 23 hay muchos nombres, hay 8 nombres de Dios ahí, mostrando el buen pastor. Pero ¿por qué nosotros queremos enfatizar eso? Porque hay un nombre de Dios que es Jehová. ¿Y de dónde sale ese nombre? La verdad que antiguamente los judíos no nombraban el nombre Yahvé. Ellos no nombraban Yahvé. Yo soy el que soy cuando Dios está hablando ya con Moisés, ¿verdad? Ellos no hablaban ese nombre, Yahvé, no hablaban, porque ellos creían que era una blasfemia, ¿verdad? Ellos creían que hablar ese nombre hasta hoy. Usted va en una iglesia judía y usted habla Yahvé, usted puede ser apedreado, hermano. La verdad es esa, porque ellos dicen que no pueden hablar porque ese nombre es santo y es una blasfemia hablar ese nombre. Entonces ellos agarraron la palabra Adonai, que significa el Señor, y sacaron las vocales de Adonai y sacaron las consonantes de Yahvé y formaron la palabra Jehová. Jehová. Ahora lo que yo quiero sacar de todo esto y traer para nosotros es como los hombres, como nosotros vinimos hablando cuando Jesús tiene aquella disputa por la ley, porque los fariseos creían que Jesús estaba contra la ley. Jesús les mostraba que Él venía a cumplir la ley. ¿Y por qué les estoy nombrando eso? Qué triste cuando las personas no hablan en nombre de Dios porque tienen miedo de blasfemar con Dios o tienen miedo
de ir contra algún principio de Dios. ¿Qué les estoy diciendo con esto, hermano? Que cabe en la cabeza de quién querer proteger el nombre de alguien y no proteger la personalidad de él. ¿Qué les estoy hablando? Ustedes saben, como estuvimos hablando en programas pasados, que Jesús tuvo gran problema con los fariseos de aquella época, con los religiosos de aquella época. Ellos santificaban el nombre de Dios, pero con sus obras, con sus vidas, daban un testimonio totalmente contrario de lo que era Dios, al punto que el pueblo hoy el pueblo, mire que le estoy hablando hoy, el pueblo escucha el nombre de Dios, mucha gente llora en la iglesia con el nombre de Dios, pero cuando miran su testimonio de vida, es algo totalmente contrario a lo que están nombrando, porque nombran el nombre de Dios, lloran, hay emociones, pero Dios no está interesado en eso. Dios está interesado que tú santifiques Él en tu vida. Los judíos no nombraban Yahvé nunca, crearon un nombre, sacaron las consonantes de Yahvé, agarraron la palabra Adonai, sacaron las vocales y crearon Jehová para poder nombrar a Dios. Dios no está interesado que tu nombre es Él. Dios no está interesado que tú andes gritando el nombre de Él. Dios está interesado que tu vida dé testimonio de su nombre. Es más lindo que tu vida hable de Dios, que solo esté tu boca hablando de Dios. Nosotros tenemos que entender, hermano, principios de la oración. La oración es muy lindo gritar el nombre de Dios. Es muy lindo gritar el nombre del Padre, sí. ¿Es pecado? No. Pero que sea algo racional, como dice Romanos 12:1. Que el culto sea con orden y con raciocinio. Que cuando tú te levantes de orar, de clamar al Padre, de hablar con Él, que tu vida dé un testimonio vivo y verdadero de eso. ¿Verdad? Entonces es eso, por eso está hablando, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. ¿De qué forma? A través de la vida de aquellos que te nombran. No es decir que es blasfemia hablar en nombre de Dios, no, mil veces no. Pero ¿de qué sirve gritar el nombre de Dios en todos lados si tu forma de actuar, tu forma de andar, tu forma de pensar no está de acuerdo con ese nombre? Es un hombre santo, es un hombre que 3 veces santo, y tú tienes que luchar para estar cerca de Dios. ¿De qué forma? Con tu forma de actuar, tu forma de vivir. Recuerda el hijo pródigo, hermano. Anduvo por muchos lugares, pecó, hizo cosas terribles. Y se dio cuenta que estaba rebajándose cada día más, al punto que llegó a comer con los cerdos. Y se dio cuenta que el mejor lugar que estaba, y nunca debía haber salido, era en la presencia de su Padre, cumpliendo las órdenes de su Padre, haciendo la voluntad de su Padre. Hermano, es tiempo de nosotros tener una oración que más que gritar el nombre de Dios, es hacer su voluntad. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hermano, nombré varios nombres de Dios acá, pero no hay nombre tan grande como el nombre de Jesucristo, hermano. Eso es una blasfemia, hermano Pablo. No. Jesucristo es el propio Dios que vino a esta tierra, que se colgó en la cruz, para que tú y yo tuviéramos una oportunidad de orar directamente al Padre. Por eso la oración comienza, Padre nuestro. Padre nuestro. Ese cuando nosotros hablamos en nuestro, ese Padre nuestro, ese Padre particular que no es de todo el mundo, es nuestro. Es porque Jesús se colgó en la cruz. Recuerden lo que dice Romanos 3:23, que todos nosotros estábamos ¿de qué? Destituidos de la gloria de Dios. Pero a través de la sangre del Cordero, Él trajo paz de nuevo con nuestro Dios. Y ahora nosotros oramos directamente al Padre. El Padre es santificado a través de nuestras vidas, de aquellos que proclaman su nombre y actúan según Él. Y nosotros vamos a entender eso. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa y volvemos, hermano. Y vamos a entender más claramente ese asunto de la santificación y del Padre nuestro. Hermanos, la realidad, hermanos, que cuando nosotros entramos a estudiar la Biblia, hermanos,
la realidad es que nosotros entramos a aprender, que hay muchas cosas que nosotros tenemos que aprender a hacer, ¿verdad? Y yo siempre tengo este pensamiento, hermano. La palabra de Dios, dice Salmo 119, 105, que es una luz, ¿verdad? Lámpara para nuestros pies y luz en nuestros caminos. Pero es una luz que está distante, hermano. Piense así conmigo. Una luz que está distante. No sé cuántos de ustedes han dado al campo de noche y usted ve una luz y usted anda medio perdido. Usted usa como punto de referencia esa luz para acercarse. Pero cuanto más usted va llegando en la luz, más se va aclarando el camino, ¿verdad? Más se va iluminando el camino. Bueno, yo tengo este pensamiento, no sé si usted comparte conmigo, que cuanto más usted estudia la palabra de Dios, más errores nosotros encontramos nosotros mismos, ¿verdad? Porque Dios es perfecto. Yo estoy mirando esta agua, hermano. Un agua que da para beber, hermano. Una agua que brota de las piedras. Miro los pajaritos, los árboles, la perfección de este lugar. Y eso me indica el poder y la autoridad de Dios, que dice que con su palabra crea ambientes como este. Y nosotros entramos a imaginar y miramos a nuestro alrededor. Y nosotros tenemos un principio para empezar a entender a Dios, que es a través de su palabra. Porque su palabra nos enseña, su palabra nos transforma. Y cuando nosotros vamos estudiando, y yo que me gusta enseñar la palabra de Dios, también aprendo, hermano. Yo veo que siempre hay errores y cosas a corregir. Porque como hablamos, nuestro Dios es 3 veces santo, ¿verdad? Y nosotros cometemos tantos errores y hay tantas tentaciones en este mundo que llaman nuestro interior, ¿verdad? Y que nosotros día tras día tenemos que armar una guerra. Y a veces los hombres llevan las cosas de Dios con tanta liviandad y tan fácil. Y no tienen temor, no tienen temblor. Y no tratan de buscar en la palabra de Dios las cosas verdaderas, sino, como vemos hoy en día, salen profetizando, haciendo cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios y con su reino. Y nosotros realmente nos preocupa esto. Y cuando nosotros empezamos un estudio expositivo, como empezamos del Sermón del Monte y empezamos a descubrir, como nosotros estudiamos en Mateo capítulo 5, y las 4 primeras bienaventuranzas, de descubrir quién nosotros somos y quién nosotros debemos ser, y empieza diciendo que tenemos que ser pobres de espíritu. Y después las 4 próximas bienaventuranzas, que nuestra relación con los demás. Nosotros vemos cuántas cosas tenemos que aprender y vamos descubriendo en el camino. Y vamos descubriendo el problema que Jesús tenía con los fariseos sobre la ley. Y nosotros empezamos a estudiar la limosna y ver la hipocresía. La oración también llena de hipocresía. Y nosotros empezamos a mirar a nosotros mismos. Y mirar nuestras oraciones y cuánto nos cuesta y cuánto nos falta para que sean oraciones tan agradables, cuánto a Dios le gusta. Yo siempre fui un defensor que la oración es hablar con Dios, pero no hablar de cualquier forma, ¿verdad? Y no lleno de mi ego, de mis intenciones. Y como yo les hablé en el programa pasado, la oración nunca fue pensada como un medio para lograr un fin, porque ese fin siempre es egoísta. La oración siempre fue pensada en un ambiente de relación con Dios. Pero hoy nos enseñan tanto a orar y demandar y poner a Dios contra la pared y exigirlo. Lo que nosotros queremos y nuestros deseos, y como niños llenos de egocentrismo, niños llenos de berrinches, a demandar cosas de Dios. Y Dios nos mira y a veces quedo pensando, hermano, realmente, a veces vengo para estos lugares y quedo pensando, ¿qué Dios debe pensar de nosotros? Dios nos dio todas las posibilidades de llegar delante de Él. Vino a este mundo, se colgó en la cruz, nos dio una palabra para que nosotros paráramos un momento para meditar y escudriñar su palabra y ver nuestras oraciones, nuestras limosnas, nuestro ayuno, quién somos y quién Él quiere que seamos, pobre espíritu, que lloremos, que nos humillemos,
que tenemos sed y hambre de justicia. Y nosotros nos fascinan tantas cosas en este mundo que salimos corriendo a lo loco y nos olvidamos, ¿verdad? Y es importante santificar el nombre de Dios. Santificar con nuestras vidas, con nuestras bocas, con nuestras manos. Y esto no estoy juzgando a nadie porque me falta a mí también, hermano. Y miren lo que dice en el verso 10, hermano. Venga tu reino. Mira una oración que en vez de pedir carro, de pedir casa, de pedir dones sobrenatural para sobresaltar en la iglesia, pide que venga el reino de Dios sobre su vida. Mire, dice que venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Una oración diferente, una oración que se inclina a un campo diferente. Que venga tu reino, que venga tu reino. ¿Qué es el reino de Dios? Vamos a mirar Romanos 6:12. Vamos a mirar Romanos 6:12, hermano, y pensar un poquito. Dice, mire, para nosotros entender lo que es una nota de $1 verdadero, nosotros tenemos que entender que también hay una nota de $1 falso, ¿verdad? Para existir algo genuino, también existe algo falso, ¿verdad? Es lamentable, este mundo es así, pero el mundo espiritual también. Y mire que dice en el verso 12 de Romanos 6, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado, que instrumentos de iniquidad, sino presentad vuestros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Usted está viendo que en ese pasaje habla de un reino de pecado, que todos nosotros en algún momento estuvimos ahí y de vez en cuando oscilamos y caemos ahí, tenemos que salir como ovejas del barro, ¿verdad? Pero dice que no reine vuestros miembros, nuestro cuerpo al pecado, porque cuando el pecado reine en nosotros estamos bajo esclavitud del pecado, hermano. Entonces nosotros tenemos que entender, cuando la oración es espiritual, es agradable a Dios, ella clama por el reino de Dios, porque cuando el reino de Dios cae sobre tu vida y cuando tú clamas por ese reino, lo que sale de tu vida es el reino del pecado. ¡Qué interesante! Porque dice así en el verso 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentad vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Usted entiende lo que está diciendo ahí, hermano? Un día yo estaba en una iglesia, hermano, y llegó la esposa de un pastor y me dice, hermano Pablo, yo veo que te gusta tanto hacer la obra y servir a los hermanos y ayudar, y veo que tú tienes un auto tan viejo. ¿Por qué no oramos para que Dios te dé un auto nuevo? Y yo extendí la mano y le dije, sí, pastora, yo tengo que orar para ser un mejor hijo de Dios. Tengo que orar para ser un mejor esposo. Orar para ser un mejor padre. Orar para ser mejor mi trabajo, el servicio de mi trabajo. Tengo que orar por muchas cosas antes de orar por bienes materiales. Y ella se enojó conmigo. Pero es una realidad de la vida, hermano. Tengo que tener esa realidad presente. Que yo tengo que ambicionar ese reino de Dios, que venga su reino sobre nosotros, porque ahí nuestros miembros, está diciendo acá, nuestros miembros no van a estar bajo el reino del pecado, nuestras bocas no van a mentir más, no van a hablar murmuraciones, nuestras manos no van a tocar lo que no deben, nuestros pies no se van a guiar donde no deben, nuestros ojos no van a mirar lo que no deben. ¿Por qué? Porque está el reino de Dios en nuestras vidas. Y nosotros, hasta el momento que entremos en aquel acto de purificación para usar las ropas blancas, nosotros tenemos que inclinarnos y orar por eso, hermano. Para que el reino de Dios venga sobre nuestras vidas. Para que el reino de Dios caiga sobre nosotros. Miren, un pasaje interesante también, hermano. Un pasaje interesante que
que me gusta mucho leerlo. Está ahí. Mire, Romanos capítulo 14, versos 16, 17 y leemos el 18. Mire qué interesante, hermanos. Romanos capítulo 14, versos 16, 17 y 18. No sea pues vituperiado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni de bebida, sino de justicia, paz, gozo en el Espíritu. Porque el que en esto vive a Cristo, dice el 18, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y aprobado por los hombres. Pablo está hablando ahí sobre la debilidad de la fe, hermano, y sobre la comida. Está hablando ahí por la disputa que había y por cosas idolátricas, ¿verdad? La idolatría. Y dice, no es así. El reino de Dios no son cosas terrenales. El reino de Dios son frutos espirituales, hermano. Y esto es importante nosotros entender y llevar para nuestra vida de oración. Porque yo veo personas a veces que se inclinan tanto para orar por bienes materiales. Y es bueno que nosotros oremos también por las enfermedades, bueno. Pero también el Señor Jesús nos muestra ya en la oración que nosotros no debemos usar vanas repeticiones. Y quedar clamando por una cura, clamando por bienes materiales. Nosotros debemos orar, sí, pero muchas veces nosotros quedamos insistiendo en eso. Y tal vez la voluntad de Dios no sea que la persona se cure, ¿verdad? ¿Cuántas veces yo he pasado algo interesante en mi vida? Que cuando yo sentí de Dios salir a los hospitales, yo iba a orar por la enfermedad de las personas, pero yo empecé a reparar que yo me deslizaba para orar por salvación y vida eterna, hermano. Y un día yo antes de acostarme oré a Dios porque yo no conseguía quedar ahí firme en la oración por una cura de un cáncer, de un SIDA, tuberculosis, quebrados, tantas cosas, ¿verdad? Y Dios me preguntó así, ¿qué es más importante? ¿Orar por una enfermedad o por la vida eterna? Por la salvación del Espíritu, ¿verdad? Pero nosotros muchas veces quedamos aferrados a las cosas de este mundo, que no queremos morir, ¿verdad? Y la muerte es algo que llega a todos nosotros, nos guste, no nos guste, pero nos llega. Pero qué bueno cuando nosotros oramos por las cosas espirituales y que cuando venga el reino de Dios, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia. Y dice así, mire el verso 16, no sea vituperiado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Qué bueno llevar una vida de justicia, ser justo delante de Dios, ser justo delante de los hombres. Y cuando nosotros somos justos, hermano, lo que cae sobre nosotros es paz, tranquilidad. Y lo que cae sobre la paz y la justicia es el gozo, es alegría. Y el gozo está más arriba todavía de la felicidad. Porque la felicidad son cosas externas que nos proporcionan la felicidad, que mañana si no las tenemos se va. Pero el gozo lo tenemos, no importa la situación, nunca es quitado. Porque él viene de quién está hablando, sí, miren el 17, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque nosotros hablamos de que el Padre siempre está presente. El Padre siempre está ahí. Y Él nos mantiene firme con gozo. Job estaba pasando lucha. Y en el final, capítulo 42, se halló gozoso porque pudo ver y escuchar a Dios. Entonces el Espíritu Santo nos mantiene firme cuando nosotros pedimos que venga el reino de Dios. Porque el reino de Dios es justicia. El reino de Dios es paz. El reino de Dios es gozo. ¿Por qué nosotros a veces nos inclinamos tanto a las cosas terrenales y no a las cosas espirituales? Y eso también es bueno pensar, hermano. Y mire lo que dice Mateo capítulo 6, verso 10. Venga tu reino. El reino de Dios es justicia. Nosotros tenemos que aprender a ser justos. Nosotros tenemos que aprender a tener paz, porque nuestros corazones terrenales están tan atribulados, ¿verdad, hermano? Hay tanta ansiedad, porque no conquisté el carro, ya no tengo paz, porque el sueldo no me dio fin de mes, ya no tengo paz, porque todas esas cosas me sucedieron, ya tampoco está el gozo.
Ya no consigo ser justo y pensar con justicia. ¿Cuántas cosas nos quitan la justicia? Pero qué bueno cuando tú te inclinas a orar, a pedir que venga tu reino, pedir justicia, pedir paz, pedir gozo, pedir fe, pedir templanza, los frutos del Espíritu Santo. Porque nosotros leímos allí Romanos 14 que finaliza con el Espíritu Santo. Y si nosotros miramos Gálatas 5:22, vemos que el Espíritu Santo tiene sus frutos. Y el más importante, la raíz de él, es el amor, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender a amar, hermano. Pero mire qué interesante que sigue diciendo, y hágase tu voluntad. Ay, ahí se terminan muchas oraciones, hermano. Porque yo recién les hablé por un problema material que estamos pasando, un problema económico, un problema de salud. Pero que se termine aquella oración diciendo que sea hecha tu voluntad. Es difícil, hermano, porque realmente nosotros muchas veces vamos a orar y que sea hecha mi voluntad. Y lo más interesante es que Jesús, aquella noche en madrugada, sufrió, le escupieron la cara, le colocaron corona de espinos, hicieron juegos con él, dio su propio pueblo, que él vino a traer la salvación, darle la vuelta a la espalda, hermano, y decir suelte Barrabás. Él fue traicionado por los suyos, pero sin embargo él está en la cruz sufriendo y dice que sea hecha tu voluntad. ¡Ay, qué lindo, hermano! ¿Cuánto falta en nuestras oraciones finalizar diciendo, Padre, que sea hecha tu voluntad? Hermanos, es importante terminar diciendo que sea hecha tu voluntad. Jesús supo decir, pero Dios también. Jesús supo cumplir su voluntad. Mire lo que dice Gálatas. Hermano, estamos finalizando este estudio. Me encanta este tema, hermano. Me encanta. Vamos a ver si encontramos Gálatas acá en mi Biblia, hermano. Gálatas capítulo 1, verso 3 al 5. Gálatas. Miren lo que dice Gálatas capítulo 1, verso 3 al 5. Dice, gracias. Pablo está diciendo gracias. Y paz sea a vosotros. Pablo deseaba paz también a las iglesias. Dice de Dios el Padre y de nuestro Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Jesús cumplió ¿qué? La voluntad del Padre. Miren el 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, como la voluntad de nuestro Dios y Padre. Está hablando ahí de nuevo la palabra aramea. Abba, papito. La voluntad de papito que ama a sus hijos. Fue que él viniera a ese mundo en forma de hijo y se colgara en la cruz. Abba, Padre. Padre. Padre que sufrió. Padre que se dio por sus hijos. Y hoy nosotros tenemos que gritar. Que venga tu reino y que sea hecha tu voluntad. Hermano, está tan difícil. A los hombres predicadores egocéntricos, a los pastores egocéntricos, a los cristianos egocéntricos que demandan de Dios, que exigen de Dios. Predicadores que hablan blasfemia y que enseñan a un pueblo a poner a Dios contra la pared y que por su fe, porque ellos tienen fe en Dios, ellos deben demandar de Dios. Eso es blasfemia. En el nombre de Jesús está diciendo la Biblia. Eso es blasfemia. Ningún hijo que ama y respeta a su padre debe demandarle nada. Nunca, jamás. Porque para él sea la gloria para siempre y el amén. Que sea hecha tu voluntad, Padre. Que venga tu reino de justicia. Si tengo que cruzar por el desierto, si tengo que cruzar por el valle de sombras de muerte, que sea tu voluntad y que sea para glorificar tu justicia, tu paz y tu gozo. Es tiempo de aprender a orar, iglesia, y es tiempo de aprender a orar al Padre Celestial. Abba, Padre. Sea hecha tu voluntad. Realmente me emociono, hermano, cuando estudio la Biblia, porque muchas veces también oré
demandando cosas de Dios. Tengo sueños, hermanos, futuros y sueños que son para glorificar el reino de Dios. Y he aprendido, tengo sueños de alimentar a niños, ancianos, personas de la calle. Pero son sueños buenos, ¿verdad? Pero de repente yo pienso que estoy preparado, pero Dios dice, no, Pablo, tú no estás preparado. Bueno, ¿cuál es mi función delante de Dios? De decir que sea hecha tu voluntad. Es tiempo de nosotros aprender. Mire, hermano, lo que dice Salmos 48. Salmos 48. Mire, para nosotros ir finalizando. Salmos capítulo 40, verso 8, hermano. Es maravilloso ese estudio de la oración, hermano. Y yo hago énfasis, hermano, porque necesitamos aprender a orar. Mire que dice el 48, Salmo 40, verso 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Tu ley está en medio de mi corazón. No hay forma, hermano, de orar. No hay forma de decir, venga a tu reino. No hay forma de decir, hágase tu voluntad, si tú no conoces la palabra de Dios. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón, en su espíritu, en su alma, en su mente. El salmista ahí está diciendo, el salmista David, tu ley está dentro de mí y me deleito hacer tu voluntad. ¿Sabe por qué hay tanta oración hipócrita, hermano? ¿Por qué no leen la Biblia? ¿Por qué no la estudian? Mire lo que dice Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos 12, 2 dice así. Dice así. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No conforméis con estas oraciones mundanas. No conforméis con las exigencias de este mundo, que dicen que tú tienes que ser el mejor, que tienes que tener el mejor carro. No, los hijos de Dios muchas veces murieron en la arena, crucificados para abajo como Pedro, colgados, despedazados, comidos por los leones. Profetas tuvieron que orar en una caverna. Hombres de Dios tuvieron que orar en una hornalla de fuego, cuevas del león, en el vientre de un pez. Oraron en muchos lugares porque era la voluntad de Dios. En esta generación estamos llenos de demanda y parecemos, como leímos en el programa pasado, Jacob, que demandó de Dios, y si me das esto, me das aquello, yo te daré tu diezmo y seré tu hijo y tú me serás mi Dios. No hagamos demandas. Es tiempo de orar según la voluntad, renovar nuestra mente según la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos saca de este siglo, de este mundo, de este sistema. Segunda de Timoteo 3:16. Dice que la palabra de Dios es útil para redarguir, transformar, corregir, a fin de que el hombre sea perfecto delante de Dios. No seamos como los fariseos. No seamos como los fariseos en Mateo 6, versos 5, que buscaban su propia gloria a través de las oraciones, largas oraciones de pie en la sinagoga, en las plazas, usando cintas largas, el sistema farisaico, demandando cosas de Dios. Y Dios vino a este mundo en forma de hijo y los llamó hipócrita, sepulcros blanqueados. Ellos llevaron al pueblo al desánimo delante de Dios porque no entendieron su palabra. Es lindo orar, es lindo servir a Dios, pero cuando servís con una mente, como dice Romanos 12:2, cuando no nos conformamos con este siglo y renovamos nuestra mente a través de la palabra de Dios, ahí oramos a Papito y el reino de Padre viene sobre nuestras vidas y sabemos que su voluntad es perfecta, aunque no entendemos muchas veces las luchas que estamos pasando, pero sabemos que el fin va a ser glorificar a Dios. La oración no es un medio para lograr un fin que tú deseas. La oración es para que tú te relaciones con Dios. Vamos a orar. Señor, en este momento nos ponemos en tu presencia, agradeciendo, Señor, por esta oportunidad
agradeciendo por este lugar. Enséñanos a ser tu hijo, enséñanos a hacer tu voluntad, pero que tu voluntad siempre sea entendida y que tu palabra esté en medio de nuestras vidas, en medio de nuestros corazones. Bendice, Señor, a mis hermanos, bendice a los que están enfermos, Señor, más que eso, que tu Espíritu Santo esté en sus vidas y que ellos y nosotros, Señor, seamos templos del Espíritu Santo. Que tu buena voluntad, Señor, sea entendida. Arráncanos del pecado, arráncanos de pensamientos contrarios, saca el egocentrismo, saca el deseo carnal de dentro de nosotros, Señor. Te agradecemos y entregamos todo en tu nombre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios bendiga, hermano. El próximo viernes tenemos sorteo y tenemos programa en vivo. Dios bendiga a cada uno.